La clase pasada estuvimos resolviendo el tema 1 del segundo parcial y estábamos viendo, hemos visto ciertos puntos, no hemos resuelto todo. Entonces, fuimos a Club Alta e hicimos todo el proceso de conectarse, controlar que vengan los datos del formulario, recibir en variables los datos eso del formulario, hacer la consulta de insert, que es la que teníamos que hacer. Después saltamos a preparar la consulta, vincularle las variables y finalmente ejecutar esa consulta para hacer un insert. Quedaría que veamos el resto. Yo acá he comentado varias otras estructuras que están en la clase anterior. Yo ahora lo voy a comentar y voy a dejar solamente la que hemos usado, que es la de insert. Y vamos a ver qué más vamos a hacer. Entonces, desde la clase pasada hicimos esta parte que decía trabaja en el archivo Club Alta, de modo que reciba los datos del formulario de index y si existen los inserta en la tabla clubes. Ahora, nos quedan 2 puntos por hacer de lo que sería el segundo parcial. Hacer un listado, dice en el archivo torneo listar, que si yo lo abro, tiene un artículo y una tabla y tiene algunos datos de ejemplo y ya tiene la estructura de una tabla, pero nosotros vamos a tener que, en vez de esto de ejemplo, tener datos de la base de datos. Entonces, dice en archivo torneo listar, establecer la fecha actual con funciones de fecha. Eso sí o sí va. Y luego hacer una consulta para mostrar en una tabla los datos de todas las filas de la tabla torneos que cumplan con que el campo fecha inicio sea mayor a la fecha actual. ¿Sí? Entonces, si lo pasamos en limpio y veamos la nota, tenga en cuenta que las fechas son comparables si tienen el mismo tipo de dato. O sea, si son fechas o si son texto. Vamos a hacer una prueba con cada opción y ya vemos. Y por último, vamos a ver dentro de un rato la parte de creación y mostrado de cookies para cerrar una parte del tema. También deberíamos ver session. Pero bueno, vamos a listar. Habíamos visto en clases anteriores que habían funciones para la base de datos, pero la vimos la semana pasada. Habíamos tenido los tipos de consulta, que las veces pasadas utilizamos insert into, y hoy tocaría usar un select from una tabla, pero filtrando el where para la fecha. ¿Sí? Vamos a ver en el localhost, si voy a aprender acá, está prendida. En el localhost, en phpMyAdmin, ¿qué campo tiene la tabla de torneos? La tabla de torneos, que es en la base de datos deportes, la tabla de torneos, tiene un ID de torneo, el nombre T, o sea, el nombre del torneo, el deporte al que pertenece ese torneo, la fecha de inicio y el contacto que va a ser un correo. Entonces vamos por partes. Habíamos visto la semana pasada que si seguíamos el orden de esta hojita, podíamos más o menos seguir el orden que necesitábamos para hacer nuestra consulta SQL. ¿Sí? Entonces, vamos a retomar desde acá. Fíjense que yo acá les dejé puesta la función, el llamado al archivo con las funciones de conexión, porque necesito acá conectarme, porque voy a hacer una consulta en la base de datos. Entonces digo, conexión va a ser igual a conectar. Creo que así se llamaba la función, si no ya buscamos en conexión.
Sí, conectar. Y vamos a hacer toda la secuencia que hicimos la vez pasada. Vamos a crear una consulta SQL, que va a ser una cadena por ahora, que en este caso me pide que sea de tipo select. ¿Cómo sé que es select? Porque me dice que tengo que listar todos los datos que están en la tabla. Entonces, para listar nosotros usamos select. Vamos a venir acá y vamos a usar un select modificado. ¿Qué quiere decir? Que no voy a usar este tal cual solamente, sino que le voy a agregar una condición de tipo where. Ya vamos a ver de en qué va a consistir ese where. ¿Sí? Entonces armamos acá y ponemos la consulta select, que podría decir todos los campos, pero vamos a elegir lo que vamos a mostrar, de la tabla torneos. A ver qué tenemos para mostrar. El nombre de torneo, fecha inicio y contacto. Entonces eso vamos a escribir acá. De acá vamos a tomar nombre T, deporte, fecha inicio y contacto. Nombre T, fecha inicio, coma, fecha inicio. Ya vamos a ver que esté igual la mayúscula y la minúscula. Nombre T, le falta deporte, fecha inicio. Fíjense que acá sí la I es mayúscula. Si fuera todo minúsculo, pongo todo minúscula, si no, no lo reconoce al campo de la tabla. Es distinto minúscula y mayúscula. Bueno. Entonces, deporte y contacto. Y contacto. Y ahí digo, bueno, from la base de datos, la tabla torneos, perdón. Y además me pide, que ya vamos a ver cómo lo hacemos, que lo filtre. O sea, voy a poner un where, que lo filtre todas las filas de la tabla torneos que cumplan con que el campo fecha inicio sea mayor a la fecha actual. Esto a muchos los ha dejado como, what the ¿por qué? Porque acá ponían fecha inicio o no ponían nada y después hacían, cuando mostraban, hacían un filtro, pero filtro PHP, no un filtrado de SQL. Y entonces estaban desaprovechando porque el filtro de SQL es más rápido. Y me ocupa menos porque me trae solamente lo que me interesa, no me trae todo y yo después tengo que entrar a PHP y hacer el filtrado por ese campo. Entonces que la fecha de inicio sea mayor a una fecha que le voy a dar. Y como yo no sé todavía la fecha, le pongo un parámetro. ¿Sí? ¿Por qué elegí esto? Porque tiene ese caso que es raro, porque nosotros siempre hacíamos where id o where el campo sea igual a tal texto, pero también podemos hacer una comparativa con fechas de esta manera. Todavía no sé quién es este parámetro, así que voy a leer. Me dice, establecer la fecha actual con funciones de fecha. Y luego hacer una consulta para mostrar en una tabla aquellas filas de la tabla que coincidan que son mayores que la fecha actual. Porque quiero saber los torneos que van a suceder después de la fecha de hoy. Que van a empezar, digamos. Entonces, vamos a hacer un análisis de las funciones de fecha. Presten atención porque esto les va a ahorrar mucho reniego en el parcial. Si a mí me dicen que tengo que crear la fecha actual, puede decir generar, crear, obtener la fecha actual, la fecha del sistema, la fecha, pero quiere decir que la genero con una función y no viene de una tabla, digamos, de base de datos.
no viene de un formulario, no viene de un archivo de texto plano, sino que yo la voy a crear en ese momento y va a coincidir con la fecha actual, va a implicar que voy a usar dos funciones. La función DateDefaultTimeZoneSet para establecer la zona horaria de donde está el servidor. Porque se supone que a mi servidor puede entrar gente de cualquier parte del mundo a ver un sitio. No es que va a entrar al servidor, sino que va a consultar un sitio. Y ese servidor, físicamente, yo voy a hacer de cuenta que se va a regir. Ahí tengo que agregarle algo ahí. Que se va a regir por la fecha del lugar donde pertenece el sitio. O sea, si yo estoy en Argentina, voy a pretender que mi servidor esté con la fecha y hora de Argentina. Si estoy en Colombia, con la fecha y hora de Colombia. Si estoy en California, con la fecha y hora de California. Entonces, cuando me piden la fecha actual, yo le tengo que decir por lo menos que sea de la zona donde se supone están haciendo el sitio. Y eso lo estaban haciendo en Argentina, y más específicamente en Tucumán. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando les pidan la fecha actual, sí o sí implica, y acá le tengo que hacer una corrección cuando les pase de nuevo la hojita, que le falta una comilla. Fecha actual, que lo voy a hacer por acá. La fecha actual tiene dos pasos. Establezco la zona horaria con esto, y acá les pongo la comita que me falta, comillita, para que sea la fecha actual de donde está el servidor. Yo le digo dónde está el servidor está en Tucumán. Y después de eso, uso la función date. ¿Sí? Tiene un montón de parámetros y me va a dar una cadena. Pero esa función date que me va a retornar una cadena, lo que me interesa es que si esta función recibiera un tiempo expresado como entero, ¿se acuerdan cuando yo decía que las fecha y hora podían verse como números enteros? Que normalmente no vamos a hacer esa conversión con un entero, así que esto no va a ir. Por eso está como opcional acá entre corchetes. Pero sí tengo que decirle esa fecha que se va a tomar automáticamente, qué formato tiene. Y ese formato tiene que ser una cadena. Acá le voy a decir el formato como cadena. Ahora, esta función va a devolver algo de tipo string. Entonces, lo que voy a hacer yo es guardarlo en una variable, porque está devolviendo algo, que se va a llamar fecha actual. Y vamos a analizar qué pasa cuando esa fecha tiene un formato y yo comparo con un formato que viene de la tabla y si tengo que hacer alguna conversión de tipo de dato o no. ¿Sí? Como yo sé que en la tabla las fechas tienen la apariencia de año, mes, día, cuando yo cree la fecha actual para comparar con esta fecha, mínimamente le va a dar ese formato de año, mes, día. ¿Sí? Porque quiero que sean comparables. Vamos a ver si son comparables dos cadenas. Vamos a hacer la prueba con estos datos. Y si son comparables las cadenas, que acá debería tener, creo que un solo ejercicio, una sola fila cumple con la condición que voy a poner. Ver si esas cadenas son comparables y se me filtra lo que yo quiero. Y después veo si hace falta hacer una conversión a tipo fecha, pero vamos viendo. Entonces, debe darme un formato de que lo que está en la base de datos. Año, mes, día. Esto puede variar y ustedes se van a fijar cuando estén ahí con la hojita permitida. Yo a esta la voy a rehacer porque me faltan algunas cositas. Pero tienen formatos que son válidos para eso. Ya vemos el día con 2 dígitos, con un dígito será con J. Cuando quiero ver el mes de 01 a 12 o de 1 a 12. El número de días del mes dado. Entonces, si yo quisiera saber cuántos días tiene el mes, un mes, podría saberlo con esto. La
el año con 4 dígitos con la I mayúscula y el año con 2 dígitos con la I en minúscula. Y otros formatos que son para representación de la hora. ¿Sí? Todo estético, ¿no? O sea, todo para mostrar. Entonces, hasta acá yo tengo la fecha actual, que se supone que es la fecha con la que va a comparar esta consulta. ¿Mm? Entonces, la clase pasada veíamos que hay una secuencia de cosas a hacer. La primera de esas cosas era conectarse a la base de datos, que ya lo hice. La segunda de esas cosas era diseñar lo que va a ser la consulta SQL, escribirla en lenguaje SQL como una cadena. Simplemente esto es texto para PHP, pero cuando yo lo mando a la base de datos hace algo. Y continúo con la hoja permitida con las demás funciones de base de datos que incluyen lo demás. Si yo tengo que continuar, yo ya hice la creación del SQL, pero nunca lo usé. Cualquiera de los que están. ¿Qué instrucción sigue después de que digo, bueno, tengo el SQL que quiero hacer? ¿Qué instrucción tengo que usar ahora? Esto basado en capítulos anteriores, ¿no? El BIM result. Míralas acá. Yo todavía no he usado la consulta. O sea, no he usado el SQL. Digamos, lo que está escrito en lenguaje SQL. Ah, y hay que hacer la consulta entonces, ¿verdad? Primero. Hay que, ¿qué a la consulta? Hay que prepararla. Exacto. El Entonces, MySQL Prepare. exacto. ¿Sabe que se me hace mucho más fácil esta parte de PHP que la primera parte de la materia? Se me hace que esto da menos vueltas, es más concreto los pasos. Sí. Y esto es lo que van a hacer mayormente, porque lo otro es por si tienen alguna interfaz que va a guardar algo y la. Pero esto es lo más diario que van a hacer si están trabajando en back. Entonces, vamos a armar la vamos a preparar a lo que va a ser. Cuando yo hago esto, me va a dar algo, para que nos acordemos qué era. Me va a dar algo de tipo statement. O sea que, ¿qué tipo, en castellano, qué era el statement? Era, si lo traducíamos, Sentencia. sentencia. Entonces, viendo que me va a traer algo de tipo statement o sentencia, yo a esto lo voy a guardar en una variable. Siempre que ustedes vean que hay un tipo de retorno, significa que tiene que haber una variable a la izquierda. Sentencia igual a MySQLi prepare. Tenemos algo de tipo MySQLi, que es como un enlace o algo. En realidad, este MySQLi, si yo voy a ver las funciones, la única que me genera algo de MySQLi es esta, que ha sido cuando hice la conexión. O sea que esto que está esperando acá es esta variable de conexión. Analicen eso cuando estén estudiando, qué tipo de datos generan alguna función y qué tipo de datos reciben las otras, y ahí van a poder engancharlas. Y después dice que quiere una cadena con la query, que hemos dicho que query era una consulta. Y en este caso, ¿dónde tenemos la consulta SQL? La tenemos en esta variable, que ustedes le podrían haber puesto consulta. Hasta ahora estamos haciendo algo muy parecido a la clase pasada, nada más que va a tener otra finalidad. Entonces, yo ya tengo la sentencia preparada, que es el haber fijado la estructura final de la consulta SQL, y necesito decirle quién va a hacer ese signo de interrogación, que es como algo a reemplazar, y tengo que avisarle, vinculame este parámetro con esta variable. ¿Cómo se llama la función para vincular un parámetro con una variable? El BIM param. Muy bien.
Fíjense que da bool, entonces cuando ustedes vean bool, hay casos que no hicimos el control de todo, entonces las que dan bool, no todas las controlamos. Y si es bool, no la guardo en una variable. Entonces digo, con MySQL statement bin param, voy a agarrar algo de MySQL statement, que era la sentencia que acabamos de crear. Porque si vamos a analizar, no hay ninguna otra función que me dé un statement más que MySQL prepare. Sentencia. Y me dice acá los tipos que van a tener las variables, los tipos de datos. Va a ser una cadena. Que era esa cadenita chiquitita donde yo le ponía solamente las letritas de los tipos de datos. Acá la fecha de inicio. Tenemos los tipos I de entero, D de double o float y S de string. No tenemos más para usar acá. ¿Cuál de estos era la tipo fecha? String. Exacto. Entonces, yo que ahora, acá yo le tendría que pasar tantas variables como simbolitos S o I o lo que sea he puesto en los tipos. Yo solamente tengo una. Y esa una es esta con la fecha actual. Vamos a ver si funciona. ¿Sí? Entonces digo, ya tengo establecido cuál va a ser el parámetro y esta es una consulta de tipo select. ¿Qué más tengo que hacer para poder continuar? ¿Qué es lo que correspondería para poder avanzar? Ya tengo establecida la conexión, tengo anexada a esa conexión una consulta SQL, le dije cuáles iban a ser los parámetros de esa consulta SQL y qué pasos me quedan más antes de ver los resultados. O sea, ¿qué paso seguiría ahora para después poder ver los resultados? ¿El bin param? Lo acabamos de hacer. Ah, bien, bien. Y entonces ejecutarlo. Exacto. Cuando no tengo bin param, cuando no tengo estos signos peso, pero si no sería siempre. Hago la conexión, creo el SQL, hago la preparación con MySQL y prepare, hago el bin param solo si tengo signos peso y lo que resta en cualquier caso es hacer un MySQL statement execute. Statement de nuevo era la sentencia. Con el signo peso. Ahí estamos. Hasta ahí tengo ejecutado. Supongamos que lo podríamos controlar si se pudo ejecutar, porque capaz que me dio error y no se ha hecho. Entonces, que se pudo hacer, no que me dio algún resultado en particular, es que se pudo. Entonces lo podría verificar en una variable y después controlar con if que si se pudo, hago el resto. Entonces, yo ya tengo ejecutado esto y se supone que ya está en condiciones de traerme una lista de todas aquellas filas que cumplen con que tengan su fecha mayor a la fecha actual. Se supone. ¿Cómo hago para poder acceder a los resultados que va a traer esa consulta? ¿Qué sigue en orden para yo poder acceder en algún momento a lo que me devolvió? ¿Dónde lo debería poner a eso que me devolvió? El store result. Casi. Porque el store result es para que... en el bin result. Exacto, en el bin result, porque necesita poder asociar lo que va a venir del resultado de la consulta, que recordemos que la consulta va a traer estos campos, el campo nombre, deporte, fecha de inicio, contacto, va a traer esos campos y yo le tengo que decir en qué variable lo va a asignar a cada uno, para después poder mostrarlo como necesite. Entonces eso se hace con MySQL y statement bin result, donde le voy a decir primero el statement o sentencia, y después le tengo que decir el nombre de las variables en las que se van a volcar esos campos. Yo, para no perderme, les recomiendo que si ya tienen hecho un select con los campos que van a venir, vengan acá, copien, peguen,
le hagan una variable del mismo nombre asignando signo peso para que no le pasen como a mí. Y ya está. Entonces están asegurados de que van a venir tantas variables como tenía la consulta y en el orden que tenía la consulta. El nombre, para que sea más fácil, lo copiamos y le pegamos, pero podría ser cualquier nombre que quieran. Bien, entonces ahí ya tengo asociada el resultado de la ejecución de esa sentencia con las variables donde se van a guardar esos resultados. Y tengo que seguir, porque ahora lo tengo asociado, pero no lo tengo para saber si me han venido algún resultado, ni para poder avanzar y mostrar todos los resultados. Capaz que supongamos que tenía una base de datos de 1000 registros en ese momento y 50 registros coinciden con eso. ¿Cómo hago para mostrar 50 registros? Vamos despacito. Primero, ¿cómo sé si he tenido 0 registros? Capaz que yo ya estoy por decirle, en junio y todos los torneos que yo tenía cargado ya han pasado todo. Entonces, en ese caso, la respuesta va a ser 0 fila. No tengo fila. Y en el caso actual, que si yo lo analizo a ojo, en el caso actual, el único torneo que queda para ver, supongamos que va a suceder, es el torneo provincial de rugby, que sería el 20 de marzo empezaría. Porque todas las otras fechas ya han pasado, ¿sí? Entonces yo tendría que tener un torneo. Pero si esto yo lo hubiera hecho en diciembre teníamos para adelante el torneo de la Copa de Verano de Tucumán, del torneo provincial de rugby y de la Maratón San Miguel, ¿sí? Porque todo esto estaban a futuro de diciembre 2024. Entonces, ¿cómo hago para controlar? Primero, si tengo una respuesta, porque ¿para qué voy a hacer todo el proceso de mostrar, primero de obtener y demostrar si esa muestra está vacía? No tengo ninguna respuesta. Capaz que yo digo que la fecha sea, que lo haga esto yo en junio, y en junio ninguno de estos torneos es a futuro, ya han pasado, entonces no mostraría nada. ¿Qué me conviene hacer para no hacer un código demostrado cuando en realidad no me ha venido ninguna respuesta? Porque no coincidían. ¿Cómo puedo hacer yo para decir, a ver, me ha venido, qué cantidad de fila me ha venido? ¿Qué puedo usar? Que lo tengo que usar en conjunto. Fetch. Podés usar, pero hay otra forma. Yo puedo saber con antelación, sin meterme en ninguna de las filas de la respuesta, qué cantidad de fila me ha traído. El numRows. Y lo tengo que usar junto con el story result. ¿Por qué? Porque numRows solo ve en una memoria bajada y no en una memoria de intermedia o buffer, que sería asociada a la respuesta. Al principio viene en una memoria temporal, pero ahí yo no puedo ir a mirar y decir, che, ¿cuánto te ha venido? La tengo que bajar de esa memoria temporal a una memoria más permanente. No está en el rígido, pero una memoria más permanente. Y ahí recién me permite la función numRows mirar y decir, ah, che, has traído 1, has traído 5, has traído 20. Si no, si yo uso numRows solo, no tiene la capacidad de ver cuántas filas han vuelto como respuesta. Entonces es un pequeño detalle. Lo que decía Manuela era, en el caso que yo sé que sí o sí va a venir una y quiero saber si esa una tiene dato o no, o sea, si está vacía o no. Pero no me permite saber si han habido muchas, si han habido pocas, si no ha habido ninguna. Simplemente controla, que no está mal porque yo lo ofrecí como una opción en la teoría, pero vamos con una versión modificada de eso, que también está en la teoría, que es usar este conjunto de funciones, estas dos, y decir MySQL statement store result para que baje, le vamos a buscar exactamente qué dice php.net sobre esto. Quiero exactamente lo que dijo sobre la función. Bueno, estos son los que hacen la documentación oficial. Oh. Fíjense que a veces van a aparecer otros formatos porque PHP puede ser
procedural como lo hemos visto nosotros o puede ser orientado a objetos. ¿Sí? Y orientado a objetos lo podrían ver ustedes cuando vean orientado a objetos en una materia que se llama paradigma. Entonces, tienen la versión orientada a objetos que no es la que hemos usado y tienen la versión procedural que es la que hemos usado. Miren lo que dice. Esto lo vamos a... Yo lo puedo agarrar a Google, al Chrome, y decir que lo traduzca. Vamos a ver qué onda la calidad de la traducción, dice. Dice, almacena un conjunto de resultados en un buffer interno, el otro en un buffer externo. Esta función debe llamarse para consultas que produzcan un conjunto de resultados correctamente. Por ejemplo, si usamos select, show, que no hemos visto, describe y explain. ¿Por qué no hemos visto esto? Porque esto se usa más avanzado en base de datos. Solo si es necesario almacenar en buffer el conjunto de resultados completo en PHP. Cada llamada posterior a fetch devolverá datos almacenados en el buffer. ¿Sí? Entonces dice, no es necesario llamar al store result para otras consultas, pero si lo hace no causará daño ni pérdida de nada. Entonces, esto lo que va a hacer es bajarlo a una memoria intermedia. Me parece raro que no traduzca buffer, lo traduce como buffer en vez de buffer. Y lo que hace es bajarlo a una memoria interna a PHP, que antes de eso no estaba en esa memoria interna a PHP, entonces PHP no podía verlo. ¿Sí? Entonces, eso dice sobre el store result, y vamos a ver qué dice sobre numRows específicamente. Y ahí vamos a terminar de ver cómo lo interpretamos desde la documentación. Vamos de nuevo al traductor y dice, bueno, el orientado y el procedimental. Devuelve la cantidad de filas almacenadas en el buffer de la declaración, que es en otro lado. Esta función solo funcionará después de que se llame a MySQL Statement Store Result para almacenar en el buffer todo el conjunto de resultados en el controlador de la declaración. Dice, esta función retorna 0 a menos que se haya obtenido las filas del servidor, o sea, 0 o una cantidad. ¿Sí? Básicamente, entonces, una cosa va a estar en una memoria intermedia no tan accesible por PHP, y cuando hago el store result está en una memoria intermedia accesible por PHP y por lo tanto puedo contar las filas. Entonces digo, bueno, acá le voy a sacar los tipos de datos. Digo, el MySQL Statement Store Result necesita únicamente una sentencia. Un statement. Sentencia. Y el numRows va a usar la misma sentencia, pero me va a devolver una cantidad si es que tengo algo. Por eso me dice un int o un string, capaz que el string es un mensaje. Entonces, eso como me devuelve una cantidad, yo le voy a poner acá como count filas. Entonces, de estas dos en conjunto, me pueden decir cuántas filas devolvió esa consulta SQL después del filtrado. Y entonces digo, bueno, si esa cantidad de filas es mayor a 0, o sea que ha traído al por menos una, hago lo demás. Lo demás va a ser poder recorrer la solución que trajo a través de un avance con una estructura repetitiva sobre, acá voy a tener un error, sobre esa solución que ha traído. Ya vamos a ver dónde vamos a ver y todo lo demás. Entonces, me quedan pocas funciones para utilizar. Las utilizamos casi a todos cuando es un select, y cuando no es select hay algunas que no utilizo, como el store result y un numRows. Y esta que vamos a ver ahora tampoco, si no usamos select. Para avanzar sobre esas respuestas, que me va a traer una o más filas, vamos a usar MySQL Statement Fetch, que lo que va a hacer es moverse sobre las soluciones que ha traído
esa consulta a la base de datos cuando uso select. No me sirve para update, por ejemplo, ni para delete. Entonces vengo acá y le digo, si yo le digo hace un fetch con la sentencia, si le digo hace un fetch, me va a traer la primera fila que coincida. Digamos, la primera fila que ha venido. Si tengo 5 filas, solo la primera. Para yo pasar a ver la segunda y la tercera, yo tendría que hacer de nuevo un fetch, porque cada fetch implica moverse. Imaginemos que la tabla ahora como está es la respuesta. Entonces yo digo, si hago el primer fetch se va a parar en la primera fila, si hago el segundo fetch en la segunda, el tercero, la cuarta y así hasta que termine. Pero, yo no lo voy a hacer a mano, porque ¿qué pasa si tengo que revisar 1000 filas que han venido? Entonces, ¿qué se hace? Esa instrucción que lo único que hace es ponerse en la primera fila de respuestas, la voy a poner adentro de una estructura repetitiva que no tiene una cantidad fija de repeticiones. ¿Cuál sería? Tenemos while y for. ¿Cuál? While. Bien. ¿Por qué? Porque no sé cuántas veces va a pasar que yo tenga que avanzar con fetch. Entonces, yo sé que en cada vuelta, en la primera, voy a hacer un fetch y me voy a parar en la primera solución. ¿Y qué hago cuando me paro en la primera solución? ¿Se acuerdan que yo había establecido una vinculación entre la sentencia y las variables donde se va a guardar el resultado? Miren este detalle de lo que va a pasar dentro. Cada vez que yo hago un fetch de la sentencia, estas variables se van a cargar automáticamente con los datos que están en la fila en donde esté parado a raíz de que ejecute fetch. Entonces yo ya no tengo que decir, ay, el nombre T guarda esto. No, no, no. Solito, cuando hace el fetch, actualiza automáticamente los valores y esta vinculación que yo la hice y la tengo que hacer una sola vez, sigue siendo válida y cuando yo quiera mostrar el contenido, siempre va a tener el contenido de donde me dejó parada el último fetch que hice. Entonces, ¿qué me queda? Porque ya tengo. Hasta acá, ya sé que tengo datos, por lo menos en una fila me ha vuelto. Y me he parado con fetch en esa fila. ¿Qué me pedía que haga? Ya estamos cerca de terminar lo que me pedía a este punto, dice. Me decía, mostrar en una tabla los datos de toda la fila de la tabla torneo que cumplan con el campo fecha inicio mayor a la fecha actual. Me queda mostrarlos en una tabla. Que hicimos algo parecido, pero con archivo de texto plano en la primera parte de la materia. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a armar la tabla. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay partes fijas de la tabla que yo no las voy a meter en la repetición? Y hay partes que sí voy a meter en la repetición. ¿Cuáles son las partes fijas que no tenemos de una tabla? Que no vamos a meter en la repetición. Todas las instrucciones de tabla. ¿Ah? El legend. No sé si va a usar legend, ¿verdad? No, legend es de formulario. Bien. Puedo usar caption. Todo lo fijo puede ser la etiqueta de table, la etiqueta de tget, porque yo tengo una sola zona de encabezado. Y si usted quiere también puedo tener la etiqueta caption para decir de qué trata esa tabla. Eso también es fijo, entonces no va a entrar en la repetición, lo voy a poner antes. Entonces digo table, tbody, no, tget para el encabezado, tg de cierre. Tbody lo voy a abrir y a partir de ahí voy a hacer lo que quede del sitio. Y en el tget voy a tener un tr único porque voy a hacer una fila de títulos. ¿Dónde está?
una fila de títulos y esa fila de títulos va a tener TH. Un TH de apertura, un TH de cierre, tantas veces como cantidad de datos vaya a mostrar. Entonces yo tengo el nombre T, deporte, son 1, 2, 3, 4 columnas de título lo voy a hacer. Esto es lo fijo. Entonces le digo, acá vas a tener el nombre torneo o el torneo. Abajo vas a tener el deporte. Debajo vas a tener la fecha de inicio. Y debajo, al lado va a ser el contacto. Entonces, esto que no va a ser modificado en ningún momento por los datos que han venido de la base de datos, eso va a quedar fijo ahí antes del while. Tranquilo que cuando terminemos de hacer esto y yo vea el resultado, voy a subir para que ustedes lo vean y lo traten de hacer. Entonces digo, bueno, hasta acá es fijo. De acá en más, tengo que crear por cada fila en la que me posicione fetch, tengo que mostrar una fila de la tabla. Entonces digo, echo, voy a armar la fila completa y después vamos a incrustarle pedacitos de PHP. Entonces en el TR voy a crear 4 columnas con TD. TD de apertura, TD de cierre. Copio. Fíjense que la lógica es exactamente igual a la lógica de archivo de texto plano, nada más que las instrucciones son a veces distintas. Y ahí termino esta parte que va a ser repetidamente realizada dentro del while, pero voy a aprovechar ese echo para meter dentro las variables estas que están en binResult, nombre, deporte, fecha de inicio, contacto. ¿Qué les recomiendo? Que analicen la cadena de HTML, esto es HTML puro hasta acá, adentro de un mundo PHP. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir HTML, HTML y acá digo, acá tengo que meter una variable PHP. Entonces tengo que interrumpir la cadena HTML, cerrándola la cadena, concatenando, y siempre sepan que si van a concatenar algo y va a seguir más HTML, tengo que hacer 2 puntitos. Uno para concatenar con lo que está a la izquierda y otro para concatenar con lo que está a la derecha. Y ahí continúa el HTML. ¿Sí? En este caso, yo en el medio le pondría la primera cosa que quiero mostrar, que es la variable con binResult de nombre T. ¿Sí? Ya está. Vengo con el mundo puro HTML, corto eso cerrando la cadena, concateno, pongo una variable PHP, concateno de nuevo, continúo con la cadena de HTML y hago exactamente lo mismo para los 4 casos, nada más que iré cambiando el nombre de la variable. Déjenlo así bien prolijito. Entonces, ¿qué digo? Deporte. No hemos parado para que vean porque no había nada para ver recién ahora, pero lo vamos a ir viendo ahora. De a poquito. Hagan así para que no se confundan con el nombre de la variable, porque eso va a impedir que se vea. Y a veces no te avisa que la variable no existe, porque en realidad cuando le ponemos un nombre de variable que nunca le habíamos cargado nada, en realidad tiene una variable, pero está vacía. Entonces lo que vemos es que no se muestra el contenido porque está vacía y no me da error. Porque no le importa a PHP que esa variable no haya existido antes. Le importa que existe y está vacía. Bueno. Y después de este mostrado, que como digo, mientras pase por el while, el fetch avanza, avanza, avanza y cuando quiere avanzar y ya no tiene más datos,
se hace false, se hace falso y se sale del while. Entonces solito se controla si llega al final. Es como cuando controlábamos el not foff. Este controla solito que mientras pueda hacer fetch, va a entrar a hacer las cosas dentro del while. Por último, vamos a cerrar las etiquetas de tBody y la etiqueta de table. Y ahora lo pruebo y lo muestro para que ustedes lo vayan tratando de seguir y lo hagan. También cierro esta. Después tendría que cerrar la conexión. Voy a ver si anda. Capaz que no. Porque he visto que uno comete por ahí errores. Entonces, localhost. A ver la carpeta. Tema 1. Segundo parcial. Voy a listar torneos, que es lo que estábamos haciendo recién. Más o menos, algo ha pasado. ¿Por qué tengo dos? Bien, algo le hice mal a la tablita, pero lo descubriremos. A ver. Tienen los datos como suelto. Torneo, deporte, fecha de inicio. Y acá tiene torneo, deporte, fecha de inicio, pero con formato. Ah, capaz que tengo una tabla más abajo. Ay, sí, tengo una tabla. Y nadie me avisa. Bueno, yo le había hecho, ahora vamos a usar esa tabla. Ya fue. Yo le había hecho algo para que completen nada más acá. Y le pasó a todo el mundo, porque yo no miro hasta abajo. Y había que rellenar acá nada más con eso que hicimos recién de esto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a borrar esto. A ver. Bueno, acá, incluso tiene article. Bueno, no importa. Vamos a adaptar esto. Esto es lo que dice hasta recién el tBody. Pero acá tiene CSS. Entonces, lo puedo meter acá, intentar. Si no me queda bien, debería hacer otra forma de trabajo en la que yo corto acá el PHP. Acá hago HTML puro para que quede prolijo. Y vuelvo a abrir PHP acá para continuar con el código. Entonces, ¿esto qué me asegura? Que yo acá tengo, sin usar un eco y sin meter más cosas, CSS y HTML puro. Después vengo a mostrar acá y veo si he metido alguna cuestión en particular. No, fíjense que acá no tiene ninguna clase, nada, entonces no me interesa esto, ya lo tengo hecho adentro del for. Que sería esto. Y finalmente tengo esto. Que lo que a mí me proponía es que yo haga un corte y sea también HTML, no, ya lo tengo. Entonces, moraleja, cuando haya que mostrar algo, capaz que hay un poco más abajo de código. ¿Sí? Entonces yo vengo, va de nuevo. Código PHP hasta acá. Corto un ratito. Fíjense que acá tengo la llave y abro al mundo HTML y no le molesta porque va a unir todo. Muestro el HTML, abro de nuevo la llave, abro el código de PHP que se tiene que haber cerrado acá. Hago todo, hago el while y esto cierra esta llave. Miren, ¿cómo sé que cierra? Porque estaba ya de recién, lo toco y se ilumina del mismo color, pero del lado contrario, en el if antes del HTML. Y ahora lo pruebo. Y ahora cuando lo pruebo, ustedes van a empezar a rehacerlo
a su manera. ¿Sí? Hemos dicho que el único que coincidía era el del torneo de rugby. Entonces, ¿qué pasaría si yo a mano le cambio la fecha y digo que esto que dice abril del 2025 va a ser, de 2024 va a ser del 2025? Se guarda, ya tengo 2 filas del 2025 que todavía no se han producido. La estoy inventando, ¿no? Actualizo esto, me salen estas cositas que tienen que ver con las cuestiones de cómo se han ingresado esos datos, pero nada más. Lo que me interesa es esto. Conclusión. Si son comparables una fecha de la base de datos con una fecha en formato de texto, pero esa fecha con formato de texto se ha creado con esta función, la de zona horaria con la de date, y el formato tiene que ser igual que el de la base de datos. Y esto me da un string y son comparables. ¿Sí? Tratemos de hacerlo. Van haciendo y me van diciendo para que avancemos en el código. Comencemos. Me dicen si hay algún código que no saben por qué se hace o cuando ya no lo vean. Sí, diga. No, nada, es que estaba copiando, profe, porque no lo había copiado, otra vez lo estaba siguiendo nomás y estoy copiando la... Sí, para eso lo dejo ahí, para que ustedes Bien, puedan bien, bien. copiar y hacer que funcione. Y ahí cuando tengan duda o cometan errores, ahí van a estar reforzando si han aprendido o no. Yo ya he copiado hasta donde se ve la pantalla, no sé si Manu copió. ¿Cómo lo Sí, llevan? sí. Bueno, vamos abajo un poquito. Vamos a Bien. dejar expuestas las consultas. Va las instrucciones de SQL. Recordemos de reutilizar el código que está abajo. En este momento también pueden preguntar por qué hemos puesto tal cosa o tal otra, ¿sí? Profe, creo que me copió la parte donde se abría la llave. A ver. Day, default, ¿dónde se abre la llave? La llave se abre acá. La de... No sé si ya tiene una llave para consultar la conexión. Pero si no, la de leaf está ahí. Ah, la de Leaf. De ahí cortamos el PHP. Creo que no tengo... A ver, de conexión. ¿Puede ser un poquito, disculpe? ¿Sí? Conexión... Ah, no tengo yo el conexión conectada. Ah, bien. Conexión. Ahí está. Buenísimo. Yo ya he copiado todo esto, no sé si mi mano copió. Hace un poquito más abajo. Fíjate ahí que cortes el código PHP si vamos a reutilizar el HTML con el CSS que nos han puesto. ¿Qué nos han puesto, decía yo? ¿En qué línea vas, Manu? Yo ya lo fui haciendo con usted, profe. Ah, Ah, bien. mira. Cortamos el PHP. Dejamos el HTML. Abrimos el PHP y hacemos esto. ¿Has puesto eso a dónde va, Maxi? Sí, eso que no lo habíamos puesto en la clase pasada, creo que ya lo tengo escrito, yo que hice contacto. Sí, y después del tbody, Abrís otro PHP y mandamos sí. el código para incrustar. Fíjate del while MySQL fetch para movernos a través de las distintas soluciones. Bien. Depende de cómo tengan ustedes su código, pueden hacer el eco del
cierre del tbody y del table, o pueden cortar de nuevo el PHP y dejarlo eso como HTML por afuera. Lo prueban, tienen que quedarle listado una sola fila porque no hay más, y pueden ir a modificar manualmente la fecha de alguna otra fila y ver si salen dos. Y con esto tienen que mostrar, porque después no hay nada. Bueno, podría ir un close de la Y mano. el eco ese también tengo que ponerlo, ¿verdad? Sí. Si vos cortás, depende de lo que vos tengas. Si vos cortás acá el PHP y lo dejas el HTML suelto así, no hay problema. Claro que aquí está, había que borrar, ¿verdad? Eso que dice Maratón San Miguel, eso hay que borrar, ¿verdad? Sí, porque eso es esto. Ah, bien. Moraleja, cuando tengan que mostrar, yo por ahí le voy a dejar hecho el formulario, hecho un pedazo de la tabla para que ustedes completen. Pero yo le voy a poner completa el código en el enunciado. ¿Listo, profe? ¿Le anda? Me fijo. Bueno, vamos a verlo. De entrada, viste, no era. Le tiene que dar torneo provincial de rugby. Y si le cambio la fecha a otro. ¿Qué fecha había que poner? Pará. Es con esta función. Vos decís Pero para. digo, ¿qué fecha? Claro, había que para poner una fecha futura, ¿verdad? sí, y si querés que aparezca uno más, ahora tendría que aparecer uno solamente. Este. ¿Te sale el torneo provincial de rugby? Me sale para cargar los datos. Ah, porque tenés que alistar torneos. Ahí está, listar torneos si me sale. Entonces te sale el rugby. Si vos agarras ahora alguna de estas fechas y le Me pasás. sale atletismo. Maratón San Miguel atletismo me sale. ¿Cómo puede ser? Porque vos ya la has modificado y le has puesto 2025. Ah, ¿dónde había que poner 25? En el MySQL, ¿no? Acá. No, ese dato. Vos escribías acá y le puedes cambiar la fecha. Ah, bien, ahora lo modifico. Yo tendría que ver acá la de atletismo, ya pasó. La de Maratón San Miguel, ya pasó. Según la fecha de hoy, ¿no? La de... me queda el torneo de provincial de rugby y si modificas alguna de las otras, podés agregar una. Manu, ¿le salió? Sí, profe. Trató de hacer una modificación para ver eso del fetch que se mueva por otro. Ponerle la de natación. Todavía no. Te venía acá la tablita y le agarras la que quieras y le pones a futuro. Fíjate que tenés el año, el mes y el día, que sea posterior a la fecha de hoy. Le das así doble clic y lo puedes editar. Puedes escribir acá o puedes seleccionar. Y ahí lo actualizas y te tiene que salir una fila más por lo menos. Se me hace que no me está funcionando bien. Vamos a ver. Porque no me sale. Vamos a mirar su código. Va y comparto. Sí me salió, profe. Bien. Vamos a ver qué tiene el código del compañero entonces. Porque si no le salía a ninguno de los dos, es por algo muy particular de la máquina. Pero si a alguno le sale, es algo de la... Vamos a ver el código. No puse algo bien. Hacerlo un poquitito más grande. Sí. El date. Está bien. Select. Ponele ahí en el Word. Sí. Ponele un poquito más separado eso. El signo mayor y el signo peso. Separarlo de la variable. ¿Esto? Sí, por si acaso. Después, sentencia. MySQL prepare conexión SQL. Eso está bien. MySQL es bien para sentencia S fecha actual. ¿Dónde está la fecha actual? Allá arriba. La verificación statement execute sentencia, bien para result sentencia, nombre, está bien.
Esto resolve, bien, bien. Número sentencia, cantidad de fila, bien, baja. While MySQL y este me fetch sentencia, eco de eso. Y muéstrame qué se ve en el sitio. Bueno, está el de Torneo de San Miguel. Claro, pero con la fecha. ¿Cómo quedó? Y esto me dijo usted que ponga 2025, ¿no? Alguno que sea a futuro. O sea, estamos en febrero, alguno que sea en marzo o en abril y póngale Claro, 20. tendría que salir este. A ver, para. O este. ¿O qué tengo que guardar yo aquí algo, no? ¿Verdad, no? No, a ver, hacele zoom. Uy. Se tendría que ver el Campeonato Nacional de Natación porque dice 2025-0405. Claro. Anda, actualizala. ¿Le has hecho algo más a eso? Porque fíjate que tiene un formato de fecha inicio. A ver. Yo no Ahí está. Nunca lo había guardado. Ah. ¿Esto está mal? Dice esto. Porque no ha cerrado el PHP de ahí arriba. Aquí tenía que cerrar, ¿verdad? Sí. A ver. Ahora sí. Ahí tenés varios. Bien. Sí. Eso nos ha pasado también en la mañana de que no guardamos porque este no tiene guardado automático y no se Sí, actualiza. no, yo me he olvidado. Pensé que lo había guardado. Bien, perfecto. Bien. Vamos al siguiente tema, si no hay dudas de este. Le hago una salvedad. Este para el caso de fecha actual. Ahora, porque el tema fecha tiene distintas variantes en los parciales. Supongamos que la fecha proviene de base de datos o de archivo TXT, que no sería para si tienen solamente el segundo parcial, no tiene ningún problema. Archivo TXT o de un formulario. El manejo de la fecha va a ser diferente que a la obtención de la fecha actual. Vamos a ver eso. Volvemos a las funciones de fecha. Por las dudas no se ve su pantalla, ¿no? Ajá, la vamos a compartir. Gracias. Le decía que vamos a trabajar de otra manera. Cuando es la fecha actual, trabajo con estas dos funciones. Cuando es una fecha que proviene de base de datos o de un archivo TXT o de un formulario, ya no trabajo de esa forma. Porque las fechas ya se han creado en algún contexto y yo las tengo que dar otro formato normalmente. Entonces, las funciones de fecha para dar formato son dateCreate y dateFormat. ¿Por qué tengo que usar, profe? Porque dateFormat, que es la que me permitiría cambiarle la ubicación del año o del mes o lo que yo quiera cambiar, dateFormat necesita recibir un objeto, o sea, un elemento de tipo DateTimeInterface. No puede recibir un texto. Y si la fecha viene de la base de datos o de un formulario o de un archivo de texto, es texto. No puedo darle formato a un texto con esta función. Pero dateCreate recibe un string que va a tener un formato de fecha y devuelve algo de tipo datetime. Si bien dice datetime, ese datetime lo interpreta también como este datetime interface. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si yo tengo una fecha que en este momento está contenida pero en un texto, la tengo que hacer pasar por la función dateCreate para a esto hacerlo pasar por la función dateFormat. Y acá sí le voy a dar la apariencia que yo quiero. Entonces, si la fecha proviene de una cadena, que supongamos, cuando ustedes hacen esta cuestión de binResult, todas estas hasta la fecha inicio se comporta como texto.
Supongamos esa, entonces vamos a hacer cómo trabajo acá para mostrar un texto de prueba y después le vamos a tratar de dar formato a la fecha que está viniendo la base de datos. Entonces acá, dayCreate va a recibir un string. ¿Cuál va a ser el string? Yo voy acá probar con una variable fecha en texto, que va a ser una fecha que debe tener el formato para que lo pueda interpretar: año, mes, día. Tiene que tener ese formato: año, mes, día. Ahora, cuando yo use la función dayCreate, esto me va a devolver algo de tipo datetime. Si me va a devolver, voy a tener que guardarlo en una variable. Fecha. Acá me dice un string con el tiempo. Y ese string con el tiempo es mi fecha, de fecha en texto. Épale. Le saco el tipo que devuelve porque no quiero que devuelva nada. Entonces siempre el dayCreate se va a usar así en realidad. Va a tener una fecha en texto que va a provenir de esas tres partes que yo les digo. La va a convertir en algo de tipo datetime interface. Y con dateFormat vamos a guardar en una fecha formateada. Y le vamos a decir, recibe dateFormat, algo de datetime interface, que va a ser ninguna otra cosa que la fecha que se hizo con dayCreate. Y el string va a tener el formato que yo quiero. Como sé que va un string con un formato, borro eso y pongo las comillas simples pegadas. Y sé que esto me daría un string, así que sáquese. Lo borro eso. ¿Qué puedo hacer del formato? Puedo hacer que de esta fecha original, que está en texto, se convierta en fecha para decir que, por ejemplo, diga el año y el mes. O diga el mes y el día. O diga día, mes, año. Yo por ahora le voy a hacer esto. Que el formato sea que quiero ver el año solamente y el mes. Entonces yo ya he recortado lo que estoy viendo. Inclusive le podría dar un formato acá con otra cosa así. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo lo interpreta. Voy a hacer un eco de esto. Y estamos manejando una fecha que estaba guardada en algún lugar y yo simplemente le estoy cambiando la apariencia. Este también puede ir al parcial. Entonces, este también puede ir al parcial. Lo voy a correr en el mismo lugar. Y debería decir 2025-02. 2025-02. Lo voy a hacer zoom. ¿Sí? Entonces, eso así van a ser las variaciones. Esa fecha va a venir de cualquier origen, porque si le tomo un integral puede venir de cualquier lado, y si le tomo segunda parte puede venir de un formulario, puede venir de la base de datos. Le digo con guiones, con guión en medio. Le puedo decir, quiero el nombre del mes, pero en inglés, porque no estoy castellanizando. Entonces digo, a ver, ¿cómo puedo tener el nombre de inglés pero sin castellanizar? Si es que me da la opción, si yo les puse. Si no les puse, no te voy a pedir eso. No les puse. ¿Qué más le he pedido acá? No, está bien. Versión numérica. No le he puesto. No voy a hacer más que esto porque si no ya va a ser mucho. No, entonces directamente el año y el mes, con eso, con barra separado, ¿sí? Y ese formateo de fecha lo puedo usar para cambiarle el nombre a un archivo, para mostrarlo correctamente, que eso es lo que van a hacer ustedes ahora. Yo les muestro esto y yo quiero que usen este formato, estas dos cosas, para que las fechas de fecha inicio se muestren como día, mes, año. Actualmente se están mostrando como año, mes, día.
Entonces van a usar, yo no lo voy a hacer, van a usar estas dos funciones para meter en la primera función de create lo que viene de la base de datos y a eso a su vez meterlo en la función de forma para darle el formato día, mes, año. ¿Se animan a hacerlo? Disculpe, profe, no entendí. ¿Viste que yo acá traje una fecha que es texto? Sí. Yo esa fecha la meto en dayCreate y me crea algo de tipo DateTimeInterface. ¿Para qué? Para meter esa variable en esta otra función que me va a permitir darle un formato que yo quiera. Sí. Yo ahora le puse año mes nada más para que vean que sí hace un cambio y me muestra distinto. Sí. Pero yo necesito que utilicen estas mismas dos funciones de dayCreate y dayFormat para darle formato a esta fecha. Si no lo pueden hacer acá antes de mostrarla. Usar esas dos funciones, pero metiendo esta fecha que viene de la base de datos. O sea, ¿qué vas a hacer? Vas a copiar tal cual estas dos. Claro. Y le va a poner fecha, de inicio, digamos. Claro. Esta va a ser la fecha que viene de la base de datos y la vas a formatear y vas a mostrar la fecha formateada. Claro. Hagan eso y tiene que salirle al final, cuando listen la tablita, día, mes, año. Entonces yo le muestro algo, pero no le voy a hacer. Porque ahí van a ver si le encasó la onda y si no, aprovechamos y reforzamos. Pero y debería salir la fecha formateada en la tabla. En la tabla, pero se repita, ¿verdad? En toda la... Digamos, vos por cada fetch que se haga, claro, vos vas a agarrar la fecha de ese momento, la va a convertir en DateTimeInterface y le va a dar el formato día, mes, año y lo vas a mostrar acá a esa variable con el formato día, mes, año. Claro, y cuando yo en el caso de mi tabla que muestro tres variantes, las tres variantes van a tener la misma fecha, ¿verdad? No. La fecha formateada, ¿no? No, porque cuando vos hagas fetch ya vas a tener un nuevo dato en esta variable y le vas a volver a hacer el tratamiento ese. Vamos a ver, Maxi. No entendí muy bien, profe, la verdad. Para. ¿Dónde? Ah, para. ¿Quién es tu fecha? ¿Fecha de tu campo que viene de la base de datos? Esto lo he probado, pero como dice usted, no tiene que ser esto, digamos. Para, vamos en orden. Sí. dayCreate tiene que recibir la fecha que viene de la base de datos. Ah, de la base de datos. Sí. Que se llama fecha inicio. Fecha inicio. Es. Bien. Después, fecha formateada recibe DateFormat de la fecha de recién. Claro. Y le das el formato día, mes, año. Ahora dice año, mes, día. Sí. Día, mes. Año en mayúsculas si querés 4 dígitos. Ahí está. Ahora, si eso lo pones antes del while, eso va a pasar para un caso, ponele. La fecha formateada. Ahora. Y entonces, esto de aquí arriba, ¿qué hago? ¿O no va a interferir, verdad? No tiene nada que ver. Mira. Esa, primero que el while tiene que cerrar ese espacio entre la llave y el while, porque no va nada ahí nunca. Bien. Y ahora, fíjate que esas dos funciones que va usado, dayCreate y dayFormat, tienen que usarse para cada fila que se vaya a mostrar. O sea que, ¿dónde tendrían que ir esa función? Si la tengo que usar para cada fila que yo voy a mostrar. ¿Está bien que estén afuera del while? Fuera del while con suerte funcionaría una vez. Yo necesito mostrar. Tiene que estar dentro del while. Exacto, yo tengo que mostrar 3 veces, 4, 5, las que sean.
Entonces aquí abajo, ¿ahora sería? Ahí, dentro de la llave del while. Bien. Acomodarlo un poquito. Ahí va. Y debería funcionar. A ver ahora. Día, mes, año. Bien. Perfecto. Ahora sí. Bien, bien. Entonces, si querés poner ahí que el day create se hace con, ponerle como un comentario en esa línea, que es la fecha de que viene de la base de datos. Esa línea, ahí. Fecha que viene de la base de datos. Bien. Como para que nos acordemos. Manu, Sí. ¿le ha salido? Estoy probando, le digo. Bueno. Sí, sí me funciona, profe. Perfecto. Te queda día, mes, año. Sí. Buenísimo. Vamos a ver el último tema de este parcial. Bueno, hay una clase como hablado de una update. Sería bueno que hagan una update en algún momento, no sé si hoy, pero veamos primero cookie. Hoy así yo aguante y ustedes también, porque si no después terminamos muy cansados y vemos un montón de cosas. Entonces lo primordial es avanzar y decir, bueno, ya hemos dado formato de fecha, que es un tema que va. Y ahora lo que vamos a hacer es el concepto de crear una cookie. Siempre es como que se ha estandarizado cómo va a ser un parcial para poder evaluar algo muy particular como la cookie. Entonces siempre van a tener un formulario donde ustedes van a poder elegir algo. En este caso yo puedo elegir el deporte principal de un club deportivo, pero yo podría tener otros formularios donde tenga un input de tipo radio, un checkbox, una caja de tipo text. O sea, podría tener cualquier manera donde yo voy a introducir una elección de algo. Y cuando la elijo, me tiene que llevar a otra página ese dato que va a crear la cookie, que en este caso se llama cookie crear. Como acá ya está hecho toda la secuencia con el header para que se redirija, ha pasado por cookie crear y ha venido a cookie mostrar, pero no tengo nada para mostrar porque no está creada la cookie. ¿Cómo se crea una cookie? Tenemos funciones que creo que deberían estar al final. Ahí está. Tenemos una función específica de cookie que es setCookie. Si bien esto va a ir a un arreglo peso guión bajo mayúscula cookie, yo no puedo guardarle directamente en esa variable del arreglo cookie, sino que lo tengo que hacer a través de esta función setCookie. ¿Sí? Ahora, eso lo tengo que hacer donde dice cookie crear. Fíjense que acá ya tiene puesto el header refresh. ¿Por qué lo pongo tan de prepo y también lo menciono al header cuando hablo de cookie? Por un pequeño detalle. Yo no puedo ver la variable de cookie. Profe, por las dudas no se está viendo su pantalla, ¿no? Perdón. Cada vez que alguien comparte, se deja de ver la pantalla. Ahí va. Ah, no. Entonces, le decía que acá me pedía que cree una cookie en el archivo cookie crear. Con el dato que va a venir del formulario para elegir un deporte, elegir se llama. Entonces yo decía, puede ser este formulario, puede ser con botón de radio, puede ser con una caja de texto, puede ser con cualquier elemento de formulario donde yo pueda seleccionar algo. ¿Sí? Voy a seleccionar basket. Cuando le doy a guardar, esto me va a mandar acá a otro archivo que se llama cookie crear. Pero cookie crear no tiene más nada que el header y el header viene hasta cookie mostrar. Y yo decía, ¿por qué la relevancia de que cuando yo entro al archivo de cookie crear ya tiene header y cuando yo entro a la hoja permitida tiene también header? Por algo que produce que después tengan un error conceptual y yo le tenga que desaprobar el punto. Lo siguiente.
yo uso la función setCookie y eso a la larga termina guardando el dato en el arreglo peso cookie. Peso-cookie, todo mayúscula, porque es un arreglo súper global, igual que post. Pero yo no puedo guardar directamente en el arreglo si no uso la función setCookie. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tienen los chicos? Que la terminan de crear en el archivo con esta función y la quieren mostrar abajo. No va a suceder. Como la cookie está asociado a que se va a guardar en algún lugar en particular asociado a la caché del navegador, a los archivos temporales del navegador, yo no podría, si acabo de usar la función, ver esa variable de cookie creada. Entonces, sí o sí, me veo obligada a recargar la página, que en este caso yo le voy a pasar a otra página. Por eso es tan importante el header, porque no tienen que intentar mostrar la cookie en el archivo que la cree. Porque es el error de que no anda, sí, porque no se muestra ahí, porque no hay tiempo suficiente para que se recargue esa parte temporal donde ahora existe la caché en el cliente, la cookie en la máquina del cliente. ¿Sí? Es un solo detalle, todo lo demás no va a ser complicado. Entonces yo digo, tengo que usar esta función que ahora la vamos a analizar. Para usar esa función y que nadie nos diga, no, ese código está incompleto, da error, voy a tener que preguntar si del formulario que se llamaba deporte elegir, donde yo uso un select de name deporte, yo tengo que preguntar si en post no llega vacío, en post del nombre de clave deporte, si no llega vacío. Porque lo tengo el dato que quiero guardar. Si no lo tengo el dato, no me sirve esto. Entonces, ahí pregunto si eso que me manda del formulario donde yo selecciono en la clave deporte no está vacío. Si no está vacío, puedo usar la función de cookie. La función de cookie tiene estas partes. Nosotros vamos a tratar de armar los datos que vamos a poner ahí. Acá me dice, con este cree una cookie con el deporte elegido de nombre deporte de favorito. Entonces, ese nombre se va a convertir en este nombre de la cookie. Yo como ahí tengo que reemplazar con algo, le voy a decir que ahí va una variable nombre. Wow. Una variable nombre. Y antes de usar la función, le digo, bueno, el nombre, guárdame eso que me han dicho en el enunciado que se va a llamar deporte favorito. El valor es siempre eso que han elegido en el formulario. Entonces yo diré, ok, el valor es lo que está en el arreglo post para la clave deporte. ¿Hasta ahí me siguen dudas de esa parte? Y el tiempo en que expira, o sea, el tiempo en que va a ser válida, yo le voy a decir simplemente tiempo. Estamos creando el nombre de variable para rellenar los parámetros. Ese tiempo, yo le voy a decir que es tiempo nada más. Sin nada más. Y esta barrita implica en qué parte del sitio va a ser visible la cookie. Poder acceder al arreglo. Si yo me olvidara y no le pusiera nada, sería visible para el archivo que la crea en esa carpeta que la crea. Y si yo lo tuviera que usar en index, ya no podría si estoy en la carpeta PHP. Entonces, si yo le pongo que su ámbito de aplicación o dónde va a ser válida es desde la raíz del sitio, quiere decir que va a ser válida para todas las páginas del sitio, las que estén adentro o fuera de PHP. Entonces, el tiempo, yo siempre le tengo que dar un tiempo a futuro para que tenga validez esa cookie. Para dar tiempo futuro uso la función time
más un número. Pueden decir que la quieren hacer a 30 días y que cada día tiene 24 horas y que cada hora tiene 60 minutos y que cada minuto tiene 60 segundos. Y ahí tienen que esto va a vencer en 30 días, medido en el tiempo actual, que me da time, más los segundos que hay en 30 días. ¿Sí? Si ustedes dicen, profe, no me acuerdo el número, elijan cualquier número grande, estamos hablando de más de 7000, porque 7000 es como poquito tiempo, son segundos. Y le suman el time. La función time así como está, no tiene parámetro, no tiene nada. ¿Sí? De esa manera, ustedes dicen, esta cookie va a ser válida hasta tal fecha. Y listo. Esto es todo lo que implica cookie. No hay que hacer más nada para crearla. ¿Qué es lo más difícil? Establecer el nombre. Por ello le voy a decir, la cookie será de nombre tanto, y entonces ustedes le ponen ese nombre. Y en un caso muy aislado, el nombre de la cookie puede ser el nombre del usuario. Sería más complicado porque capaz que el nombre va a tener que estar en una variable de excepción. Que ya vamos a ver, el tema ese. Pero en general, yo le voy a pedir que se fijen en el nombre que le doy, que lo guarden en el nombre que le doy. Esto lo guardo. Si lo ejecuto a esto no voy a ver nada. Me voy a tener que ir recién a cookie mostrar. Ya le voy a dar tiempo para que ustedes lo hagan. Y en cookie mostrar tengo que preguntar, antes de poder mostrarla, si existe la variable cookie con ese nombre. Entonces diré, sí, no está vacía la variable de cookie en la clave, esa clave que me han dado. No, no es esa clave. La clave era deporte favorito. Fíjense que la tengo que poner a mano porque el cookie mostrar no sabe cómo se llamaba la clave. Entonces lo tengo que escribir yo. La única manera que la cookie se sepa la clave con la que se ha guardado la cookie en otro lugar es que ese nombre vaya en una variable de sesión. Entonces, si no, no se entera. Entonces, la mayoría de los casos ustedes van a tener que usar el mismo nombre donde lo crean y donde lo muestran. Si esto existe, simplemente me pide mostrar. Es un eco. Puede ser un párrafo, puede ser lo que ustedes quieran. Un H3. Y le voy a decir valor de la cookie. Y voy a concatenar acá con esa cookie de deporte favorito. Esto se me ha ido abajo, pero es esto. Concatenado con otro párrafo. Va con el párrafo, decir. Eso es todo lo de cookie. En todos los casos va a ser mostrar lo del cookie. Puede ser que yo le diga, y ahí eso es porque pasaron cosas. ¿Por qué no se guarda? Puede ser que yo le diga que crean la cookie y después la usen para un select. Pero todo depende de cómo la profe lo vea al examen. Si lo ve muy descomplejizado, va a agregar complejidad ahí. Y si ya viene complejo, no le va a agregar complejidad ahí. Pero por ejemplo, yo he creado una cookie y cuando ustedes hacen algo así como el select where del torneo, vieron que acá hice un select where con una fecha. Yo puedo hacer un select where donde diga que el tipo de deporte que quiere ver es tal. Entonces pondré deporte igual y acá pondré un signo peso. Y después cuando haga el bin param, le puedo hacer un bin param con la cookie. Que la cookie me dé el valor del parámetro. Y también podría ser un ejercicio parcial. De hecho, creo que es un tema de parcial de la última vez que se evaluó. Entonces,
La cookie, una vez que está creada como es una preferencia del usuario, esa cookie la puedo simplemente mostrar, si es que viene un archivo que ya está bastante complejo el examen, o la puedo usar la cookie donde se necesite hacer un filtrado, que va a implicar hacer un select on where. Son las dos maneras que vamos a usar la cookie, o para un filtrado, o a veces voy a preguntar, si la cookie existe, activo tal cosa, o sea, capaz que hago un mostrado de un CSS en particular. Y si no, muestro otro. Bueno, tengan abierta la mente, la cookie siempre va a ser preferencias del usuario, pero se puede usar en muchos contextos. Lo único que tienen que tener en cuenta es que en algún punto se va a crear la cookie y después la uso la cookie como cualquier otra variable que tengan, para todo lo que han usado variable. Y ahí ya se acaban de asustar, ¿verdad? Vamos a probar la cookie y después vamos a ver que ustedes la hagan. Voy a seleccionar volley y me tiene que pasar volando por el archivo de creación y terminar en el archivo que muestra y mostrarme que elegí volley. Cookie crear. Wow, me doy error. En cookie mostrar. Vamos a ver la línea 6 de cookie mostrar. Mire. Valor de la cookie. ¿Qué poco le mando para abajo? Ya les digo. Unexpected llave en la línea 6. No, unexpected llave. En la línea 6. Ah, algo que no he cerrado entonces. Ah, esto es del Norenti. Y este es del el if. Vamos a dejar donde estaba. Entonces siempre me dicen que la llave del if es inesperada cuando algún paréntesis no se ha cerrado en el if. Vale, voy de nuevo. Elijo hockey. Guardar. Hockey. Eso es un uso básico de la cookie. Crearla y verla. Lo puedo crear y usar en otro archivo. Bueno, es lo que pasa en ese momento. Vamos a ver la creación y vamos a después ver si lo muestro. Sí, me funciona mi profe. Bien. Manu, ¿le funciona? No lo escuché. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, terminado este tema de parcial, o sea, ya lo hicimos completo, todos los puntos que había que hacer, vamos a hacer una última explicación de un tema que no hemos charlado nunca, que es sesión. Sesión, para todos los fines, siempre va a implicar, vamos a ver la apunte. Para sesiones, lo único que me dice, habla de session start y session destroy. ¿Sí? Session start la van a usar en todos los archivos que van a manejar variables de sesión, tanto cuando la creo, cuando la leo para consultarle qué está guardado y cuando la elimino a la variable de sesión. ¿Sí? Siempre tengo que hacer session start. Otro detalle. ¿Cuáles son las situaciones en las que yo les podría decir que creen una variable de sesión? Normalmente, ¿qué han visto ustedes? Que el usuario y la clave coinciden con lo que está en la base de datos. Eso es usuario y clave introducido en un formulario. Y listo, de ahí ustedes dicen, si esos datos que vienen del formulario yo los busco en la base de datos y me los encuentra, creo la variable de sesión quizás con el nombre de usuario y la foto. ¿Sí? Entonces tendré que hacer un select where. Pero no se queden con solamente control de sesión. Yo les podría decir que cree una variable de sesión si encuentra un campo determinado que coincida o dos campos que coincidan. Y ese es el caso, que ahí hice temas de eso,
donde yo les digo, a ver, quiero que me haga un select where de aquellos campeonatos porque capaz que muchos campeonatos empiezan, de aquellos campeonatos que son o del campeonato que sea de fútbol para una fecha determinada y me guarde el nombre del campeonato en la variable de sesión. Entonces, ¿a qué voy? Que no siempre voy a preguntar para crear variable de sesión usuario y clave. Puedo preguntar el deporte y una fecha. Puedo preguntar el tipo de producto y una fecha de vencimiento. ¿Sí? Puedo preguntar cualquier cosa que voy a preguntar de qué manera. Select, where, tal campo es igual a esto, and tal campo es igual al otro, y es una consulta SQL como la que ya vimos. Pero el chiste está en que cuando eso se cumpla, que yo había dado una situación que sea única, si no, no tendría sentido, que solo haya una ocurrencia de eso, ustedes van a crear una variable de sesión que seguramente, como hicimos con cookie, van a ir a preguntar en otro archivo si esa variable de sesión está creada, y si está creada voy a mostrar el contenido. Pero lo que quería es que no se aten a buscar usuario y clave para crear la variable de sesión. Puede ser con cualquier búsqueda que yo haga en la tabla. ¿Qué más? Para practicar, le voy a dejar un tip porque ya hemos visto todo, vimos la semana pasada las consultas SQL en general, que después siguen con los mismos pasos que ya hemos visto. De tarea, yo diría que agarren, digamos, para ver si ya les queda el tema de base de datos. Que agarren el formulario de index, que era para cargar los datos, lo agarren a ese formulario, lo copien y lo peguen en un archivo que se llame modificar.php. Y que prueben qué pasa si le pongo de prepo un ID, hago una consulta a SQL y le vuelco los datos a este formulario. Esa puede ser una prueba. Y si no les gusta esa prueba, pueden hacer una prueba de ir a torneo listar y aparte de tener el nombre, qué sé yo, toman el ID y hacen acá ese enlace que hemos visto en la clase pasada de decir si quiero eliminar o modificar. Y ahí en modificar van a usar el formulario de index, que van a estar en modificar, y van a tratar, no les digo que hagan todo si no quieren, pero que traten de llenar un formulario haciendo una consulta con un ID que salga de este listado de torneo. Si se animan. Y si se animan, podemos hacer una consulta, tal vez el día lunes, para ver si le ha salido esa actualización tomando este listado de torneo, agregando la consulta SQL que me traiga el ID, sin cambiar otra cosa, ¿no? Que acá me traiga el ID, que acá me asocie en las variables result con el ID y que aquí, además de irme mostrando estos datos, me agregue una celda donde tengo un enlace a la página modificar agregando la variable con el ID. Cuando llegue a modificar, vamos a copiar el formulario de index y vamos a tratar, no es el del index, va a tener que ser con estos campos. Bueno, agarran el formulario de index y lo adaptan para poder ingresar a estos campos y lo único que van a hacer es, con esa ID que le han pasado, hace un select where y carga todos los datos en el formulario y nada más, porque eso es lo más difícil, cargar los datos en el formulario. Si se animan... O sea que hay que hacer una página para modificar, digamos, básicamente. Sí, una página para modificar. Eso puede ser una buena práctica, porque van a hacer el acceso a base de datos, van a hacer la consulta con un ID y van a cargar un formulario que es difícil. Pero podemos verlo el lunes en un rato a eso de cargar el formulario si quieren.